Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bendiciones. Quiero dar un breve mensaje sobre el tema del arrebatamiento de la iglesia. Como ustedes bien saben, existen tres posturas teológicas sobre el tema del arrebatamiento de la iglesia, en el momento en el cual sucederá y cómo sucederá. La primera, de la cual yo formo parte, es la postura de que el arrebatamiento será antes de la semana 70 de Daniel, antes de la gran tribulación, del periodo de 7 años de gran tribulación en los cuales la ira de Dios será derramada en el mundo a través de las trompetas, a través de las copas y a través de todos esos sucesos con los cuales Dios juzgará a la humanidad. El día de la ira de Jehová y toda esa serie de situaciones, lo cual vienen siendo desastres naturales que están profetizados en el libro de Apocalipsis y en algunos pasajes del Antiguo Testamento, como el día ardiente de Jehová, en el cual muchas naciones serán juzgadas, en el cual los soberbios serán juzgados, en el cual el mundo y su maldad tendrán que ser juzgados por la ira de Dios. Entonces, la primera postura es: la iglesia, los nacidos de nuevo, los verdaderos salvados se van al cielo, arrebatados por el Señor antes de que todo este periodo de tribulación comience. La segunda postura es que será a mitad de la gran tribulación. Incluso hay personas que piensan que ya estamos en ese periodo de 7 años, que estamos en la gran tribulación, pero no hemos llegado a la mitad, y cuando llegue a la mitad de eso seremos arrebatados, y en los últimos 3 años y medio comenzará el periodo del gobierno del anticristo, en el cual ocurrirán todos esos desastres que irán aumentando paulatinamente. Hay gente que tiene esa postura. Y también están los que creen que la segunda venida visible de Cristo y el arrebatamiento ocurren en un mismo punto temporal y son una misma cosa. Entonces, esas tres posturas tenemos que analizarlas para ver cuál es la más plausible según la palabra de Dios. Esas tres teorías teológicas o escatológicas. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Ok. Aquí este es el versículo en el cual la gente que cree en el arrebatamiento se basa, que llegará un momento en el cual, que nadie se espera, seremos arrebatados. ¿Y por qué yo soy de los que piensan que el arrebatamiento tiene que ser antes de la gran tribulación? Bueno, hay varias razones, pero una de ellas es porque todos sabemos muy claramente y muy bien que cuando estudiamos las 70 semanas de Daniel, a Daniel se le revela que cada una de esas semanas dura 7 años. Y se le revela lo de las 70 semanas para hacer como que un conteo de los tiempos, de las cosas, de las profecías que van a ocurrir en este tiempo, en este tiempo, en este tiempo. Incluso se profetiza cuándo iba a ser la venida del Mesías, de Jesucristo, y cuándo iba a ser su muerte, su resurrección, y todas esas cosas están profetizadas. También se habla del fin. Entonces, cuando estudiamos las 70 semanas de Daniel y nos damos cuenta que una semana son 7 años y que ya han pasado 69 semanas, pero el reloj profético quedó parado cuando el pueblo de Israel dejó de ser un pueblo espiritual porque rechazaron al Mesías. Luego de eso fueron expulsados de su territorio, estuvieron casi 2000 años de allá para acá en todas partes del mundo, hasta que bueno, en 1948 volvió a emerger otra vez el Estado de Israel, volvieron a tener vida nacional, más no vida espiritual, porque todavía no han creído en Cristo, pero tienen vida nacional. Quiere decir que ya está cerca el tiempo en el cual el reloj profético que está parado va a volver a funcionar. O sea, tenemos 69 semanas cumplidas hasta ahora, falta la semana 70, el reloj está parado, pero va a llegar un momento en que el reloj va a volver a funcionar. O sea, el periodo de los últimos 7 años, en los cuales Dios va a tratar con el pueblo de Israel para que se vuelva a él. O sea, la gracia que ha sido desplegada hacia los gentiles ya cesa, y entonces Dios vuelve a tratar con el pueblo de Israel, que viene siendo los judíos, porque es la tribu de Judá, para que ellos, los que lo rechazaron, vuelvan otra vez a él. Y en ese periodo de tiempo Dios, va a permitir que llegue el anticristo, que es aquel personaje que se va a hacer pasar por el Mesías, que los va a engañar, ellos lo van a aceptar,
Pero pasado un tiempo ellos se van a dar cuenta que ese anticristo en realidad no es el Mesías que estaban esperando, porque los va a traicionar, les va a dar la espalda, y bueno, ahí es que van a volverse nuevamente a Dios. Entonces, todos los que tienen las tres posturas, los cristianos, están de acuerdo que la gran tribulación dura 7 años. No, estamos de acuerdo en eso. Al menos la mayoría de los cristianos piensan eso. ¿Qué dijo Jesús sobre su venida? Que nadie sabe ni el día ni la hora en que ha de venir el Hijo del Hombre, ni aun los ángeles del cielo, ni aun Él lo sabía, dice Jesús, sino solo mi Padre que está en el cielo sabe cuándo será. Ok, si nadie sabe el día ni la hora en que ha de venir el Señor, y el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo fuesen una misma cosa, en un mismo punto temporal, entonces ¿cómo se cumple eso? Si sabemos muy bien que la semana 70 del gobierno del anticristo, la gran tribulación, son 7 años. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para saber cuándo regresa Cristo? Bueno, simplemente esperamos a que comience el gobierno de 7 años, la gran tribulación, el último periodo, y contamos a raíz de que comience ese gobierno de 7 años, 7 años para arriba. Y ya sabríamos el día y la fecha en la cual regresaría Cristo. Solamente tendríamos que contar 7 años. Incluso si el arrebatamiento y la segunda venida fueran una misma cosa, también sabríamos, porque sabemos que en el libro de Apocalipsis hay una batalla en el valle de Megido, la batalla de Armagedón, en la cual el anticristo reunirá sus ejércitos en el valle de Megido y Cristo mismo baja y pelea con él y lo derrota. Simplemente tendríamos que saber, ponernos a contar, mira, el anticristo está mandando su ejército al valle de Megido, ya viene Cristo tal día. Y ya lo sabríamos, ¿me entiendes? No puede ser el arrebatamiento y la segunda venida una misma cosa, porque entonces no se cumpliría lo que el Señor dijo, de nadie sabe el día ni la hora. Ahora, ¿cómo podemos entender esto? ¿Cómo puede tener sentido esto? Bueno, que el arrebatamiento sea una cosa y la segunda venida de Cristo sea otra, porque entonces nadie sabría cuándo es la venida en el arrebatamiento. Sería un secreto, sería de sorpresa, y realmente nadie lo sabe. Ocurre el arrebatamiento de sorpresa sin que lo sepamos, y luego ahí sí podríamos saber, cuando comience el nuevo gobierno mundial, que ya viene en camino, cuándo será la segunda venida. Y entonces ahí la cosa sí tendría sentido. Yo le pregunto a aquellas personas, muchos cristianos reformados, bautistas, entre otras corrientes teológicas, dicen, no, bueno, no es lo mismo. Es lo mismo, ¿qué digo? Es lo mismo el arrebatamiento y la segunda venida. Pero respóndanme entonces eso que yo les pregunto. Entonces, ¿cómo es posible que el Señor dijo nadie sabe el día ni la hora? Si eso es así. ¿Cómo entonces sabemos? Porque sabemos que la semana 70 dura 7 años. Ustedes también creen eso, me imagino yo, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes le encuentran lógica a eso? Todo el mundo sabría cuándo viene Cristo, si fuesen la misma cosa. Entonces no tiene sentido que sea la misma cosa. Por eso yo me inclino más a pensar que es antes de la semana 70. Bueno, y otra razón también es porque viene la ira de Dios sobre el mundo y Dios no le va a lanzar su ira a sus hijos. Y entonces llega la gente y dice, no, bueno, pero es que en la antigüedad los cristianos sufrieron persecución también. Entonces, ¿cómo es posible que tú quieras ser arrebatado para que no te persigan? Ay, a veces yo no sé, a mí no me gusta decirle bruto a nadie, ¿no? Pero es que hay mentes que son cerradas, vamos a llamarlo así. Hay gente que no sé, como que le da pereza utilizarla, ¿no? Mira, no es lo mismo la ira de Dios que la persecución. ¿Por qué? Porque el autor intelectual de la persecución y el autor intelectual de la ira de Dios no son lo mismo. ¿Quién es el autor intelectual de la persecución de los cristianos, del pueblo de Dios? El diablo. ¿Quién es el que persigue al pueblo de Dios y lo quiere matar? El diablo. ¿Quién es el autor intelectual de la ira de Dios? Dios. No son el mismo. La persecución la manda el diablo, la ira de Dios la manda Dios. Entonces, una cosa es que Dios permita persecución, lo permite hoy día, lo permitió en la antigüedad, lo puede permitir en un futuro. Él puede permitir que el diablo persiga a sus hijos para que sean puestos a prueba, para que el evangelio se riegue, etc. Lo permite. Pero Él no es el que manda la persecución. Ahora, la ira sí la manda Él. ¿Quién destruyó Sodoma y Gomorra? ¿El diablo? No fue el diablo, fue Dios. ¿Y a quién salvó Dios de su ira? A Lot. ¿Quién mandó el diluvio sobre la tierra? ¿El diablo? No fue el diablo, fue Dios. ¿Y a quién salvó Dios? A Noé y a su familia. ¿Por qué? Porque eran suyos, sus elegidos, su pueblo. Él no manda su ira sobre sus hijos. No la manda. Él puede disciplinar a un hijo, pero no manda su ira sobre sus hijos. ¿Me entienden? Entonces, no digan que nosotros queremos ser arrebatados porque no queremos ser perseguidos, porque no se trata de eso. Se trata de que lo peor de la gran tribulación no va a ser la persecución. Eso es lo que no entiendes tú. Sino que lo peor de la gran tribulación es el granizo que va a caer, son los tumores que van a venir, son los desastres naturales, son los terremotos, son las plagas, son esto. Y Dios podrá permitir que el enemigo persiga a sus hijos. Pero ¿tú crees que Dios le va a mandar una plaga de granizo a los cristianos salvos nacidos de nuevo? ¿Tú crees que Dios le va a mandar tumores a los cristianos salvos nacidos de nuevo?
¿Tú crees que Dios les va a mandar terremotos a sus hijos? No lo va a hacer, porque Él no le va a hacer eso a sus hijos. Y es lo que tú no entiendes. Tú confundes persecución con ira de Dios y no es lo mismo. Utilízala, la cabecita, para algo te la dio Dios, para que seas inteligente. Entonces, primero la parábola de las 10 vírgenes, ¿sí? Vamos a las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon y todas durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Otra vez recalca lo mismo: no sabéis el día ni la hora. Pero ¿qué pasaría si la segunda venida y el arrebatamiento fuesen lo mismo? Sí sabríamos el día y la hora, lo tendríamos contadito y estaría la gente esperando, pero eso no es lo mismo. Entonces el arrebatamiento no puede ser el mismo tiempo que la segunda venida. Primera de Corintios 15, del 52 al 55. En un momento, un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo, se vista de incorrupción, esto mortal se vista de inmortalidad, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? En un abrir y cerrar de ojos, de repente, nadie sabe. Ahora sí vamos a leer un versículo sobre la segunda venida. Mateo 25, al 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te dimos hambriento, te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te dimos forastero, te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te dimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no le hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esto es la segunda venida, el juicio a las naciones. Él se reúne delante de todas las naciones, todo el mundo lo ve y lo juzga. Eso es después de la batalla de Armagedón, cuando derrota al anticristo, el juicio a las naciones. Ahora quiero hablar un poquito de ese tema, de esa palabra de Mateo 25, porque esto se puede malentender. Hemos estado predicando la salvación por gracia, por fe y no por obra. Sin embargo, aquí pareciera ser que Jesús está premiando a los que hacen buenas obras y está mandando al infierno a los que no hacen nada, a los que no. Estuve en la cárcel y no me visitasteis, enfermo y no hiciste nada por mí, en cambio a los otros sí les da. ¿Qué quiere decir eso? Sencillo. Cuando tú eres salvo, tú tienes la metanoia primero, te has arrepentido, después crees el evangelio, que Cristo murió por tus pecados del pasado, del presente, del futuro, y has nacido de nuevo, has sido salvo. A partir de ahí, todas tus buenas obras te son contadas. O sea, todo lo que Cristo hizo en la tierra, todas sus buenas obras, nos cubren a nosotros, nos sustituyen, y nuestras malas obras se van a Cristo en la cruz, y Él es juzgado por ese pecado en la cruz, y muere por ese pecado en la cruz. Y nosotros tenemos en nuestra cuenta judicial la vida perfecta de Cristo. No solamente que no violó los mandamientos y que cumplió con todo lo que se manda en la ley, sino que además de eso, su justicia era superior a la ley. Entonces tenemos todo eso en nuestra cuenta. Él nos hace el intercambio, la sustitución judicial. Y aparte de eso, todas las cosas buenas que nosotros hagamos se nos suman a esa cuenta. ¿Me entiendes? Tan bueno es Dios así. Y por eso dice: estuve enfermo en la cárcel, me visitasteis, viniste a mí, me diste de comer, me diste de beber. Y todo eso suma. Tenemos más bendición, más premio de Dios. Pero ahora, las cosas malas que hacemos, los salvados, no son tomadas en cuenta, porque Dios dice que no me acordaré más de tus pecados serán borrados.
Entonces lo malo que hacemos no se toma en cuenta, sino que se le toma a Cristo. Y lo bueno se nos suma. Tenemos la cuenta de Cristo y se nos suma. Ahora, las personas que no han sido salvas, así sean cristianos, así profesen que Jesús es el Señor y todo lo demás, pueden hacer miles de cosas buenas y no les son tomadas en cuenta, porque sus obras de justicia son como trapos de inmundicia ante Dios. No les sirven de nada, no les son tomadas en cuenta, y sus malas obras sí les son tomadas en cuenta. Y sus omisiones a los mandamientos también les son tomadas en cuenta como pecado. Y entonces por eso es que cuando el Rey Jesús venga, a los justos, a los que creyeron, a los que fueron salvos por gracia, los va a premiar por lo que hicieron, y a los que no, para afuera. Pero no es por obras, no es porque hicieron algo malo, porque no hicieron algo bueno, es porque nunca fueron salvos y sus buenas obras nunca les fueron tomadas en cuenta, y sus malas obras y sus omisiones a los mandamientos de Dios sí les son tomadas en cuenta como pecado. Y por eso, ¿me entiendes? Esa es la ventaja también de ser salvo, que tienes la cuenta de Cristo y se te suman cosas, y lo malo no se te toma en cuenta. Y a los malos, a los que no creen en Cristo, a los incrédulos, a ellos lo bueno que hagan, así se comporten como la Madre Teresa de Calcuta, hagan lo que hagan, no les toman en cuenta nada de eso, porque las obras, repito, las obras de justicia de ellos son como trapos de inmundicia. El que quebranta la ley en un solo punto la quebranta toda. Adán y Eva pecaron en un pecado, una simple desobediencia, comieron un fruto del cual se les prohibió y fueron expulsados del paraíso. Si Adán y Eva hicieron algo bueno antes de eso, no les fue tomado en cuenta. Le pusieron nombre a todos los animales, cuidaron del huerto, lo labraron, no les fue tomado en cuenta ya. ¿Por qué? Porque Dios es así, Dios es perfecto y Dios exige una justicia perfecta, y perfecto es que nunca pecas en tu vida. Por eso el único que pudo cumplir con eso fue Jesús. Quería aclarar ese punto porque se malentiende también este versículo, aunque ese no es el tema principal de este mensaje. El tema es el arrebatamiento antes de la gran tribulación. El arrebatamiento es antes de la gran tribulación, hermano, porque Dios no va a mandar su ira sobre nosotros. No es que le tengamos miedo a la persecución. Claro, si nos salvamos de la persecución, bien, pues yo no me quejo, pero no es por eso. No es porque, no, que Dios no va a dejar que el anticristo te persiga y te mete en la cárcel y te mate de hambre. No es por eso. Es porque la ira de Dios no va a caer sobre nosotros. A mí no me va a caer granizo del cielo de Dios. Yo te lo puedo asegurar. ¿Me entiendes? No, porque yo no estoy bajo ira, porque yo soy salvo. El mundo sí va a estar bajo ira de Dios. Bueno, eso era lo que quería recalcar. Espero que la inteligencia y la sabiduría le dé. Yo sé que nadie es salvo por ser inteligente. A nadie se le revela el evangelio por inteligencia, sino porque el Espíritu Santo lo toca y tal. Pero hermano, la inteligencia y la sabiduría es importante. Utilicen la cabecita un poquito, ¿sí? Todas aquellas personas que se quejan, que dicen que nosotros somos unos vagabundos, que no queremos que nos persigan, que los cristianos de la antigüedad del Imperio Romano los persiguió, que queremos huir de eso. No se trata de eso, hermano. Es la ira de Dios, de lo que Dios nos va a librar. Es de los terremotos, los desastres naturales, de todo lo demás. Así que bueno, bendiciones.